Nos vamos al estudio de la Biblia. Abra su Biblia ahora para la conclusión en Santiago, capítulo 1. Ya nuestro director nacional, Pastor Juan Rafael Luques, tiene su Biblia abierta en el capítulo 1 de Santiago y vamos a estudiar el versículo 19 y 20. Repito, Santiago capítulo 1, versículo 19 y 20. Será la conclusión del día de hoy. Nuestro hermano Lester da lectura a la palabra de Dios. Amén. Leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, hemos leído tu palabra. Háblanos en la conclusión de este glorioso matutino en la voz de nuestro pastor Juan Rafael Luque. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Estamos Amén. en la palabra del Señor, ubicados en el libro de Santiago, capítulo 1, el versículo 19. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Tres cosas importantes. Y especialmente es contigo, mi hermano, mi hermana, es con nosotros los creyentes. Porque aquí dice: por esto, mis amados hermanos. ¿Quiénes son nuestros hermanos? Los redimidos por Jesús, los que hacen la voluntad de nuestro Padre. Así lo dijo el mismo Señor Jesucristo. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Quiere decir que aquí Santiago, hermano de Jesucristo, nos está recomendando. Una de las cosas importantes que puedo observar en Santiago, que Santiago no hablaba mucho. Santiago no hablaba mucho. Era un hombre muy prudente, aun cuando empieza la carta de Santiago, él no se presenta: bueno, viene aquí el hermano de Jesucristo, él me encomendó, mi hermano me dijo que hiciera esto. No, Señor, él se presenta como un siervo, y lo decía nuestro hermano Puerta, que se presentó como un siervo, así como nosotros somos siervos también. Amén. Y aquí él hace tres recomendaciones muy importantes para usted y para mí. La primera recomendación es que dice: todo hombre sea pronto para oír. Pronto para oír. Por lógica, a nosotros nos gusta más hablar que oír. Mire, nosotros nos dejan por la cuenta de nosotros que hablemos. No, hombre, le damos para adelante. Pero ¿sabe qué difícil para una persona sentarse en la silla frente a una iglesia, ahí donde está el predicador, y ponerse a oírlo? Le da cosquilla a uno, le da calor, le pica la cabeza. Algunos empezamos a bostezar porque estamos escuchando. Pero si estuviéramos hablando, no, hombre, tranquilo, zapateamos, brincamos y ni nos cansamos. Por eso que dijo un hermano, es fácil predicar largo, se le hace difícil el que lo está oyendo. El que lo está oyendo es el que siente el matracazo ahí. Entonces, aquí nos recomienda que debemos de ser prontos para oír. Pronto para oír significa que hay que ponerle atención al que habla. Hay que ponerle atención al que habla. Según las normas del buen oyente, mirar a la persona que habla. ¿Por qué? Porque significa que le está poniendo atención, aunque su mente esté por otro lado, pero por lo menos lo está mirando. Entonces, es importante aprender a oír. Porque si uno aprende a oír, entonces aprende también a hablar menos. El que le gusta oír, entonces se complace en oír. Y de hablar, habla lo prudente. Y aquí dice la segunda recomendación, dice: tardo para hablar. Le llegó un alumno a un profesor, y cuando llegó, se presentó el muchacho, quería estudiar ahí en ese colegio. Y entonces sucede que el maestro, el profesor le preguntó, le dijo: mira, ¿tú de dónde vienes? Y empezó a preguntar. No, ese se lanzó con tremendo discurso ahí. Y habla, y habla, y habla, y habla.
Cuando ya terminó de hablar, el profesor le dijo, bueno, está bien, ¿tú quieres estudiar con nosotros? Sí, claro, por eso es que vengo, pero a ti te vale doble. La matrícula te vale doble, el pago te vale doble, porque tú hablas mucho. Ay. Entonces, primero te voy a cobrar para enseñarte a oír y para que baje un poco la presión cuando hables. El muchacho, ¿por qué me va a salir más caro y todo el mundo habla? No, pero como tú no. Hermano querido, aquí dice que tardo para hablar, hay que oír. El apóstol dice que debemos de ser tardos, significa que prontos para oír y tardos para hablar. Quiere decir que hay que oír más y hablar menos. Oír más y hablar, porque el que escucha, si está escuchando bien, entiende las cosas y no va a hablar un poco de cosas que no tienen sentido. Hay veces que le preguntan, mira, ¿y qué dijo fulano? No, ese dijo esto y esto y esto, y empiezan a darle por otro lado, porque el que habla, llega un momento que se le termina lo que tiene que decir de verdad, que es lo que es, y empieza a hablar loquera. Las loqueras son inventos en la cabeza de él. Entonces, dice tardo para hablar. Cuando alguien va a hablar con otra persona y empieza a hablar y no deja hablar al otro, eso significa que esa persona está enfermo, que es lo que quiere es que lo oigan, pero él no escucha. Tardo para hablar y tardo para airarse. Son tres cosas muy sencillas, muy prácticas. Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Qué me dijiste? Aunque no haya escuchado bien, pero ahí mismo se le mete el diablo. Se pone pero con tanta rabia. Quizás no escuchó bien lo que dijeron, pero como no sabe escuchar, lo tergiversó y se endemonió también. Entonces es importante las tres cosas para nosotros: prontos para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Pero aquí dice por qué. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quiere decir que cuando una persona se aira, hermano, lo está haciendo por fuera de Dios. Dios no tiene nada que ver con lo que está hablando. Dios no lo va a justificar porque está hablando de más, está irando demasiado, que significa que Dios no está obrando en él. El que está obrando es el diablo. Cuando una persona se le mete Satanás y empieza a ofender a medio mundo, ¿usted cree que Dios está metido ahí? No, señor, ahí está el diablo metido en esa persona para pelear. Lo pone a pelear, a discutir, a hablar y a decir grosería. Pero aquí dice que la justicia de Dios, o sea, Dios no está metido en las conversaciones de los que se airan. ¿Por qué? Porque una persona airada puede ofender, puede hasta matar a una persona y después dice, ay, yo no me di cuenta porque se le metió el diablo de ira. En un momento de rabia, usted puede correr a la esposa, puede correrla y después que la corre y ella se va, ay, Dios mío, Señor, tráemela otra vez, me hace mucha falta después que la corrió. ¿Por qué? Porque sucede que se deja llevar por la ira, le da un golpe o dice una palabra fea a un hijo y ese hijo sale y se va corriendo de la casa y después está llorando. Ay, porque yo no quería decirlo, pero sí lo dije. Eso que yo le dije a mi esposa, que yo me arrepentí de haberme casado con ella, a mí me pesa eso demasiado tarde y ya la mujer está con otro. Wow. Entonces, la ira nos lleva a hacer cosas de loco. Tengamos cuidado, hermano, porque recuerde que una persona iracundo, con rabia, puede hacer muchas cosas. Puede hasta matar a una persona y después que la mate es que se da cuenta que se le metió el diablo. Que Dios nos ayude. Amén. Para retirarnos de todo eso y entender que es bueno oír bien lo que estamos escuchando para no irnos de las primeras y hablar otras cosas que no son debidas. Y la otra cosa, cuando usted oiga, espere para hablar. Hay personas que están en una conversación y ellos se meten, si es verdad, yo lo vi, pero ¿de qué están hablando? Ni saben lo que están hablando y se mete a hablar también.
Eso es una imprudencia. No hable donde nadie lo está llamando a hablar. Cállese la boca y oiga, porque de repente usted oye mal y se le va a meter el diablo de ira, va a empezar a pelear y Dios no va a estar con usted en esa pelea. Lo va a dejar solo porque esa la buscó fue usted, no se la buscó Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, y que entendamos que Dios lo que quiere es que nosotros cada día seamos mejores para el Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén.